Sí, bueno. Buenos días. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto y un privilegio poder estar aquí con ustedes nuevamente. Sí. Y, y poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Eh, vamos a, les voy a invitar a que abran sus Biblias por ahí o sus dispositivos, si lo traen también. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Va a estar también por ahí la presentación para que me sigan ahí en el sermón también. Génesis 12, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones. Prepare, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Que en tu gracia, Señor, podamos atender correctamente al llamado que tú nos haces a nuestra vida de ser bendición a las naciones. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema del sermón es llamados a ser de bendición. En el programa de atletismo de los Juegos Olímpicos hay una prueba que se llama relevo 4x400. Y en esta prueba hay 4 corredores que tienen que recorrer precisamente 400 metros de distancia en esta pista de atletismo. Pero lo que hace peculiar esta prueba es que cada corredor tiene que entregar un bastón, que también se le llama el testigo, y se lo tiene que entregar al siguiente corredor. Obviamente sin que este bastón, este testigo caiga al piso. Y si esto sucede, pues son inmediatamente descalificados. Ahora, lo que me llama la atención de esta prueba es que para llegar a la meta y para poder ganar hay que trabajar en equipo. Es decir, cada competidor tiene que correr y tiene que esforzarse al máximo, pero sobre todo tiene que asegurarse de pasar el bastón o pasar la estafeta o pasar el testigo a su compañero de equipo. Y entonces así asegurarse que el último competidor llegue a la meta. Si extrapolamos este ejemplo a la narración bíblica, al pasaje que acabamos de leer, esto es precisamente lo que el Señor le dijo a Abraham en estos versículos. Pasa la estafeta de la fe, corre lo más rápido que puedas, pero no tires el bastón. Pasa la estafeta de la fe, corre lo más rápido que puedas, pero no tires el bastón. Y saben, hermanos, pensando en esto y reflexionando un poco en mi experiencia personal, yo puedo decir que mis padres sí nos pasaron la estafeta de la fe. Lo que no puedo asegurar es qué tan conscientes ellos estuvieron de la entrega para con nosotros, o qué tan cuidadosos ellos fueron para no tirar el bastón. Pero yo creo que al final lo hicieron. Ahora, aunque mi padre me pasó la estafeta de la fe, yo creo que la entrega fue un poco turbulenta.
¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú estás joven, muchas veces no entiendes el por qué o simplemente cuestionas a tus padres o los juzgas. Pero cuando pasa el tiempo y los años traen sabiduría al corazón y sobre todo el Evangelio trae luz a tu vida, entiendes que la raíz de todos tus problemas o de todas tus frustraciones, está en tu corazón y no en tus padres. Obviamente ellos pudieron ser una influencia grande en tus vidas, para bien o para mal, pero al final ellos solamente son una circunstancia de muchas otras más que detona lo que hay en tu corazón. Y esto puede ser tristeza, puede ser dolor, puede ser amargura, puede ser depresión, puede ser soledad, puede ser falta de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, debo de reconocer que ellos se esforzaron para darnos una vida mejor que la que ellos tuvieron. Sin embargo, aquí es donde está, este es el reto para nosotros, o el reto para mí, porque ahora a mí me toca pasar la estafeta de la fe a la siguiente generación, ya sean hijos físicos o sean hijos espirituales. A mí me toca hacerlo mejor que a mi padre, me toca ser un mejor esposo, me toca ser un mejor padre. Eso sí, Dios me permite ese privilegio, tener hijos físicos. Y sobre todo, un mejor representante de Dios en este mundo. Y este es el reto que tenemos, este es el reto para esta generación. Ahora, quizás te preguntes o están preguntando qué tiene que ver esto con el tema en cuestión. Bueno, fíjense, el llamado de Dios a Abraham fue muy simple. Dios le dice a Abraham, Abraham, deja tu tierra, deja tu familia y ve a un lugar que por lo pronto no te diré cuál es. Parece de entrada un llamado que no tiene sentido o que no tiene lógica. Un llamado que tiene más sentido de aventura que de un plan estratégico para bendecir a las naciones. Y en este pasaje, a través de la historia de Abraham, Dios no nos muestra el plan estratégico a detalle para hacer de bendición a las naciones. Más bien, nos muestra cómo debemos responder al llamado que Él nos hace para hacer bendición a las naciones, a pesar de que este plan no sea lógico para nosotros. Así es que, hermanos, en este pasaje, a través de la historia de Abraham, Dios nos muestra cómo debemos responder al llamado de Dios y cómo podemos responder correctamente a ese llamado y poder ser de bendición a las naciones. Así es que hay tres cosas que quiero resaltar en esta historia y que deben ser la forma en que todo creyente debe responder correctamente al llamado de Dios a su vida. La primera es tener confianza en Dios. La segunda es tener expectativas correctas de la vida. Y la tercera es siendo un vínculo de bendición. Confianza en Dios, expectativas correctas de la vida y siendo un vínculo de bendición. Confianza en Dios, la primera. En Génesis 12, el versículo 1 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Es decir, Abraham tenía que dejar todo atrás. Abraham tenía que dejar todo lo que él era, todo lo que él tenía, todo lo que sus padres le dijeron que era importante, todo lo que él amaba, todo lo que a él le producía seguridad en su vida. De hecho, según la historia, nos dice aquí que su padre hacía ídolos para comerciar. Así es que también tenía que dejar su idolatría. Tuvo que dejar todo atrás. Pero lo más difícil para Abraham fue que el Señor no le dijo a dónde iba a ir. Ese fue el problema. ¿Y qué pasaría si Dios te hiciera ese mismo tipo de llamado a tu vida? Que te llamara, pero que no te dijera a dónde vas a ir. ¿Cómo responderías? ¿Sería una decisión fácil en tu vida? ¿Qué fue lo que hizo Abraham para responder al llamado de Dios?
Pues miren, en Hebreos 11, versículo 8 dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y justo eso, hermanos, es la clase de llamado que Dios hace a todo su pueblo. Esa es la clase de llamado que seguramente te hizo a ti si eres un discípulo de Cristo. Para llevar una vida cristiana que glorifica a Dios, has tenido que dejar muchas cosas en tu vida. Llámese idolatría, costumbres paganas, llámese amigos, materialismo, adicciones, placeres, incluso la familia misma. Y eso requiere definitivamente confiar en el Señor. Ahora, muchas veces es fácil decir que confías en el Señor cuando llevas una vida cómoda o cuando llevas una vida sin sobresaltos, sin muchos cambios en tu vida. Sin embargo, cuando realmente tu confianza en Dios se pone a prueba, es cuando de pronto todo aquello en lo que encontrabas seguridad o confianza, ya no lo tienes. Como la casa, como el trabajo, como la estabilidad, amigos, hogar, comodidad, etc. Saben, en el 2017 yo dejé la ciudad de Monterrey para servir en las misiones por casi 3 años. Y yo tenía una vida más o menos cómoda aquí en Monterrey, y era pastor de una iglesia aquí en San Nicolás, la Casa de Dios, donde también estaba el pastor Esaú antes y también estaba Silvia Ivonne. Estuve ahí por casi 7 años. Terminé mi tiempo en el 2017 y lo había pensado algún tiempo sobre esta decisión. Y aunque la iglesia había tenido ciertos retos económicos, pero para ese año la iglesia estaba estable económicamente, aún así había una inquietud en mi corazón, un llamado de Dios, de alguna forma no sé, sí, de hacer a un lado un poco mi comodidad y servir en otro lugar. Así es que un día, pues, de tiempo de estar orando al Señor, junto con los ancianos también de la iglesia, yo tomé la decisión. Yo les dije que quería servir en las misiones y bueno, pues terminé mi tiempo en la iglesia en ese entonces. Y la verdad no fue una decisión fácil, la verdad no sabía cómo y de qué forma Dios iba a proveer, no sabía ni a dónde iba a ir, pero bueno, decidí confiar en el Señor. Y en esos 3 años que estuve sirviendo, no solo aquí en México, sino también en el extranjero, estuve en 2 países en el extranjero también sirviendo en las misiones. La verdad es que Dios siempre estuvo conmigo, siempre proveyó, siempre me dio un techo y me dio comida también. Pero de alguna manera tuve que aprender a quizás nuevamente desprenderme de algunas cosas materiales o cosas que de alguna forma me daban seguridad. Pero sobre todo tuve que aprender a confiar en Dios, como lo tuvo que hacer Abraham. Y en todo ese tiempo, hermanos, yo pude ver la mano obrar de Dios en mi vida de manera muy sorprendente. Y la verdad, nunca me sentí desamparado. Y justo, hermanos, fue en esos 3 años de servicio en las misiones que yo pude entender mejor la respuesta que Jesús le dio a Pedro, cuando Pedro le pregunta, que a mí me suena un poco más a reclamo lo que hace Pedro, pero le pregunta en Marcos 10, justo el pasaje que estuvimos leyendo, que estuvimos reflexionando hace 15 días, cuando después de esa interacción que Jesús tiene con el joven rico, pocos versículos después, Pedro le hace esta pregunta en Marcos 10, 28 al 30, dice, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. ¿Saben? En todo ese tiempo que estuve fuera de mi país, la verdad es que nunca me faltó techo y tampoco comida.
Pero sobre todo, puedo confirmar lo que Jesús dice aquí. ¿Por qué? Porque ahora tengo más hermanos, más hermanas, más padres y más madres e hijos espirituales de los que tenía antes. La verdad, hermanos, es que casi siempre nuestra confianza está en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el dinero. Incluso también a veces como iglesia depositamos nuestra confianza en las cualidades del pastor, en las finanzas, en los ministerios, en los programas de la iglesia. Sin embargo, todo esto produce en nosotros pesadas cargas que no podemos sobrellevar. ¿Por qué? Porque todo esto te puede y te va a fallar. Estas cosas no siempre estarán con nosotros. Solo uno es digno de confianza, solo uno estará siempre con nosotros en las buenas y en las malas. Solo uno nos ama con amor eterno. Solo en uno podemos confiar plenamente en todo y para todo, y esa persona es Cristo. El Salmo 20, versículo 7 dice, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Isaías 25:9 dice, en aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Amén. La segunda manera, hermanos, en que podemos responder correctamente al llamado de Dios a nuestra vida es teniendo expectativas correctas de la vida. Teniendo expectativas correctas de la vida. Versículo 2 de Génesis 12 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Después de que Dios le dice a Abraham que deje todo, que deje su tierra, sus parientes, sus padres, su trabajo y se vaya a una tierra que de antemano no sabe cuál es y que por lo pronto no le dirá, ahora Dios le da grandes razones a Abraham para que cobre ánimo ante tan grande incertidumbre. Saben, es como, bueno, yo no sé, yo aquí voy a, voy a decir casi un poco mi época en la que crecí, pero bueno, es como la clásica catafixia, ¿no? De Chabelo, ¿no? No sé si la mayoría familiarizados con ellos, pero a lo mejor los de mi edad y un poco más, sí. Pero bueno, ¿en qué consistía esto, no? Es como cuando un concursante que ya había ganado un premio, se le ofrece cambiarlo. Pero la persona tenía que arriesgarse si quería obtener un premio mayor. Y esto es más o menos lo que le dice Dios a Abraham. Es decir, Abraham, lo que te estoy pidiendo no es fácil. Tendrás que sacrificar lo que tienes. Si lo haces, haré de ti una nación grande, te bendeciré y haré famoso tu nombre. ¿Cómo ven, hermanos? Así como a la distancia no parece un mal negocio, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Sacrificar lo poco que tienen por una bendición mucho más grande? ¿Hubieran catafixiado lo que tienen hoy por una bendición más grande, aún sabiendo el costo? Miren, así como lo plantea la Biblia, creo que muy pocos dudaríamos, pienso yo, en responder afirmativamente a esta oportunidad. Es como cuando en tu trabajo te dicen que hay una oportunidad de crecimiento, de ganar más dinero, pero siempre y cuando haya que pagar un costo. Quizás sea más trabajo, quizás sea más responsabilidad, quizás sea más preocupación, quizás sea más estrés, más tiempo de trabajo o incluso sacrificar tiempo con tu familia. En fin, Abraham, ante esta incertidumbre y a la vez tan grande bendición, él decide responder positivamente a ese llamado del Señor. Y obviamente no fue fácil para Abraham dejarlo todo. Pero ante esta grande o gran expectativa que se le había planteado, imagino que pues a lo mejor no dudó mucho, es decir, confió y creyó en el Señor.
Obviamente, él no sabía lo que realmente iba a pasar. Nosotros ya lo sabemos, y lo sabemos porque lo tenemos ya escrito en la historia aquí, en la revelación, en la palabra, ¿no? En las Sagradas Escrituras. Pero, por si alguien aún no lo sabe, esto es lo que pasó con Abraham. Abraham siempre fue un extranjero en la tierra prometida. La mujer que le dio Dios era estéril. Y cuando por fin Dios le concedió tener un hijo heredero, dice la Escritura que ellos ya eran ancianos, alrededor de los 100 años. Y no solo conforme con esto, Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, a su único hijo. ¿Qué creen que debió haber pensado Abraham? A ver, Señor, a ver, espérame, barajelo más despacio, es decir, yo dejé todo por ti, ¿no? Así como Pedro cuando el discípulo, ¿no? Cuando le reclama a Jesús, sacrifiqué todo por ti y tú me prometiste que me bendecirías, que me darías una tierra y que harías de mí una nación grande, y también me dijiste que harías famoso mi nombre, y mírame cómo estoy, sin tierra, anciano, solo me has dado un hijo y ahora me pides que lo sacrifique. Y no conforme con esto, soy un total desconocido en esta tierra. ¿Sabes qué, Señor? Creo que al final de cuentas fue un mal negocio. Fue un mal negocio el que hice contigo. ¿Tú te has sentido así? Que ahora que estás en el Señor parece que tu vida es peor. Que ahora en Cristo tus amigos ya no te hablan. Que tu familia que no es cristiana te ha dejado solo o sola, o no te hablan o te critican, o te has dado cuenta que ahora que más le sirves o que más le quieres servir, parece que todo te sale mal. O piensas o crees que lo que estás pasando o viviendo no lo mereces. Posiblemente todo esto fue lo que también experimentó Abraham. Como un ser humano como nosotros, me imagino que le causó conflicto en su vida toda esta situación. Pero saben, lo que nunca dice la Biblia es que Abraham haya renegado de Dios por toda esta incertidumbre. Aunque me imagino no lo entendía, él siguió confiando y creyendo en la promesa que Dios le había hecho a él y a su descendencia. Y es aquí donde quiero que, donde quiero hacer una pequeña reflexión. Saben, muchos utilizan este pasaje para fundamentar su teología de la prosperidad. Pero la verdad, hermanos, es que nunca analizan realmente cómo fue la vida de Abraham. Y entonces dicen, bueno, siembra la semilla de la fe y tendrás un carro último modelo, una nueva casa y hasta un nuevo esposo y una nueva esposa más joven y más guapo o más guapa. Pero evidentemente es algo sacado totalmente fuera de contexto. Eso no es tener expectativas correctas de la vida. Ahora, a lo mejor tú piensas que nosotros como presbiterianos o como reformados no lidiamos con eso, pero fíjate que también nosotros tenemos nuestra propia forma del evangelio de la prosperidad. No así tan descaradamente, pero decimos, si yo estudio la Biblia, si yo obedezco, entonces voy a prosperar. Y si no prospero es porque no estudio la Biblia o porque no obedezco. Esta es una idea equivocada también. Y ojo, no estoy diciendo que no vale la pena obedecer. O como decía el pastor John Piper, él decía, la ley nos lleva a Jesús y Jesús nos regresa a la ley. Más bien lo que estoy diciendo es que la vida en Cristo es totalmente lo contrario. La vida a la que hemos sido llamados es una vida de sacrificio, de negación, de perder muchas cosas como Abraham. La verdadera vida de éxito para el cristiano es servir al Dios del universo, a diferencia de lo que hoy muchos piensan y dicen. Y ustedes se preguntarán, ¿entonces Dios no cumplió su promesa a Abraham? Sí lo hizo. Dios sí cumplió su promesa a Abraham, pero no lo hizo en vida. Sí cumplió su promesa, pero no en vida. Pero sí lo hizo y superó todas las expectativas que Abraham tenía.
Es decir, fue tan famoso su nombre que apareció en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11. Y miren lo que Hebreos dice de Abraham. Hebreos 11:8, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Es decir, Abraham puso su enfoque en la vida venidera, en la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor, y no en esta tierra. Por eso no dudó en seguir adelante. Abraham tuvo que confiar en Dios y tener expectativas correctas de la vida. Hermanos, este mundo no tiene lo que necesitas. No puede satisfacer la más profunda necesidad. No lo intentes, porque te aseguro que si lo intentas, la ansiedad y la desesperanza te va a consumir. Y terminarás perdido, sin rumbo y sin esperanza. Si tú no tienes el trabajo, la casa, la pareja, el viaje, la vida que has soñado, no busques más. Espérate a que estés en la vida venidera. Espérate a que estés con tu Creador. Dios va a superar todas tus expectativas. Ahora, si hay una persona que se merece todas las bendiciones, esa persona es Cristo, no tú. Él conocía toda la Biblia y la obedecía. Y aún así, Cristo experimentó todo lo contrario. Saben, hermanos, es interesante notar que en Génesis, cuando vemos lo que Dios le pide a Adán, Dios le dice a Adán, Adán, si obedeces, vivirás. Si obedeces, vivirás. Pero ¿saben qué? A diferencia de Adán, el segundo Adán, que es Cristo, Dios le dice, hijo mío, si obedeces, morirás. Si obedeces, morirás. La consecuencia de su desobediencia para Adán era la muerte. Y a Cristo, la consecuencia de su obediencia era la muerte. Cristo, y no Abraham, es el más grande ejemplo de sufrimiento y de negación que podemos tener. ¿Por qué? Porque Él puso sus ojos en la gloria mucho más allá de este mundo. Y Dios quiere que tengamos nuestras expectativas rectificadas, reorientadas, reenfocadas como Cristo. Que pongamos nuestra mirada en Cristo. ¿Quién mejor que Él para entender nuestro sufrimiento, para entender nuestro dolor, nuestra soledad, nuestra lucha, nuestra lucha con el pecado? Miren, Pablo definió mejor que nadie lo que es la vida cristiana. Pablo dice que la vida cristiana es como una carrera y que nuestro premio y nuestra meta al mismo tiempo es Cristo. Hebreos 12, versículos del 1 al 4 dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Es interesante lo que dice al final, es decir, aunque ustedes han sufrido por el pecado personal o por el pecado de otras personas hacia ti, nadie va a experimentar el dolor que Cristo sintió y padeció por ti y por mí en la cruz. Por eso debemos poner nuestra mirada, nuestro enfoque en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Esta vida, hermanos, por más difícil y compleja que pueda ser, no termina aquí.
Pon tu confianza en Dios, pon tus expectativas en Cristo y espérate a ver las riquezas que Dios te dará en la vida venidera. No dejes que este mundo y sus cosas pasajeras y vanas te roben el gozo de la salvación y la bendición más grande que tienes en esta vida y la venidera, que es Cristo. La tercera y última manera en la que podemos responder correctamente al llamado de Dios a nuestra vida es siendo un vínculo de bendición. Siendo un vínculo de bendición. Dice al final del versículo 2 y el versículo 3 de Génesis 12, dice, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En la segunda parte del versículo 2, Dios le dice a Abraham, y serás una bendición. Es decir, Abraham, tú te convertirás en una bendición para los demás. Es decir, no es para ti el mensaje, Abraham, sino para todos los que vendrán después de ti. Es decir, Dios le está diciendo a Abraham, mira Abraham, lo que voy a hacer en ti no es para ti. No te escogí para que recibieras todas las bendiciones, sino para que seas un vínculo de bendición para las naciones. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso es lo que le dice Dios a Abraham. Las bendiciones no son para ti, Abraham, sino para las personas que hay alrededor, a tu alrededor. Así como en el caso de Abraham, que apuntaba a Cristo como el que iba a bendecir a todas las naciones, Dios te escogió a ti para que tú seas una bendición para el mundo, así como Cristo lo hizo. Saben, al principio del sermón les decía cómo nuestros padres nos habían pasado la estafeta a nosotros como hijos y cómo de forma particular yo asimilé la entrega o esta entrega. Y saben, hermanos, digamos, abriendo un poco mi corazón, yo siempre cuestioné el porqué de la ausencia de mis padres en algunas etapas claves de mi vida, de mi niñez sobre todo, ya que ellos tenían que trabajar. Y hace poco escuché una historia que me hizo reflexionar en esto. Un pastor comentaba cómo había sido la relación con su padre en la infancia. Él decía que su padre trabajaba 16 horas al día, los 7 días de la semana, y cuando llegaba a casa solo iba a comer, básicamente a comer y a dormir. Y él se molestaba porque su papá no tenía tiempo para él, y una de esas pocas veces que podía platicar con su papá, le dijo molesto, papá, ¿por qué no pasas tiempo conmigo? Solo trabajas y trabajas y trabajas y no estás con nosotros. Entonces el papá lo agarró fuerte de los hombros y le dijo, hijo, todo esto lo hago por ti, para que tú algún día no tengas que hacer esto. Hermanos, yo sé que los padres hacen muchas cosas por sus hijos y que seguramente sus hijos no lo entenderán hasta que sean grandes. Pero es importante que los padres entiendan la importancia de bendecir a sus hijos, de pasar tiempo con ellos, de hacer sacrificios por ellos, de ser la cabeza, el líder de la familia, el pastor de la familia. Yo sé que mis padres, en su entendimiento y a su manera, se sacrificaron para que mis hermanos y yo tuviéramos una bendición o una mejor vida. Pero saben, a veces no basta solo con traer el pan a la casa. La paternidad tiene muchas más implicaciones, facetas y responsabilidades. Así es que, si Dios me da el privilegio, yo espero poder pasar la estafeta de la fe también a mis hijos.
y hacerlo de una mejor manera que mi Padre, esforzándome en el Señor y siendo habilitado por su gracia. Espero no tirar el bastón y ser un vínculo de bendición, ser el líder espiritual, la cabeza, el pastor de la familia. Ya para terminar, quiero que reflexionemos un poco en esto. En el tiempo de los jueces, el pueblo de Dios estuvo en franca decadencia. Por eso Dios una y otra vez levantó jueces para recordarles al pueblo que si no regresaban a Dios, vendría juicio sobre ellos. Y hay un pasaje muy conocido que describe perfectamente la condición del pueblo en ese tiempo. Y ese pasaje es Jueces 2, versículo 10, que dice: también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Imagínense toda una generación que no conoció al Señor, y todo porque la generación que los precedió no compartió la bendición que habían recibido de su Señor. Y al igual que en aquellos tiempos bíblicos, nuestra generación está recibiendo las bendiciones y se está quedando con ellas, no las está pasando a la siguiente generación, no está pasando la estafeta de la fe, no está transmitiendo fielmente el Evangelio. Y esta es la gran tarea de los padres para con los hijos, y también es la iglesia que debe de transmitir y de llevar la estafeta de la fe a la nueva generación que se está levantando. Y no hablo solamente en el sentido de la iglesia nada más, sino también a nuestra sociedad en general. Cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia debemos ser un vínculo de bendición en esta sociedad. Y ese es el reto, esa es la misión y ese es el propósito de la iglesia de Cristo. Ahora quizás te estés preguntando, ¿cómo estas tres maneras de responder al llamado de Dios que vemos en la vida de Abraham se relacionan con Cristo y su evangelio? Pues bueno, Cristo fue obediente y confió plenamente en su Padre, tanto así que no cuestionó su voluntad de ir a la cruz y morir en nuestro lugar. Cristo, a través del sacrificio, dice la Escritura que Dios le dio un nombre tan famoso que dice Filipenses 2, que ante ese nombre toda rodilla se doblará, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y por último, Cristo no se quedó con las bendiciones del Padre. Él sacrificó todo por nosotros. Él vivió y dio su vida por ti, para que hoy tuvieras paz, para que hoy tuvieras gozo y vida eterna. Entonces, ¿por qué no compartir la bendición más grande que es Cristo y su evangelio con alguien más? ¿Por qué constantemente queremos anhelar o vivir una vida que Cristo no vivió ni anheló? Así como Dios llamó a Abraham para reclamar a Canaán para el reino de Dios, y lo vemos después en Génesis 12, versículo 5, cuando dice al encaminarse hacia la tierra de Canaán. Pues ahora en Cristo Dios nos llama a reclamar el mundo para Dios, y eso lo vemos en Mateo 28, 19, pasaje muy conocido que dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que si no has entendido la importancia de confiar plenamente en Dios, de poner nuestra mirada y todas nuestras expectativas en el nombre que está sobre todo nombre, que es Cristo, y si no hemos entendido que debemos ser un vínculo de bendición, no has entendido la esencia del Evangelio. Es importante que tú también pases la estafeta, la bendición, el Evangelio. Si entendemos eso, no vamos a tirar el bastón. Cristo vino para bendecirnos, para bendecir a otros, y Él es para que tú también hagas lo mismo. Así es que no dejes que este mundo te vuelva egoísta e insensible a la necesidad. Sé un vínculo de bendición. Voltea siempre a la cruz. Arrepiéntete y confía en el Señor. Pon tu fe en Él y todas tus expectativas de vida en Cristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Oremos.
Señor Padre, hemos escuchado, Señor, tu palabra, Señor, y tu llamado que haces en nuestra vida. Permítenos, Señor, que en tu gracia podamos responder correctamente a ese llamado, confiando en ti, teniendo expectativas correctas de la vida y siendo un vínculo de bendición. Señor, tú nunca nos pides algo que tú no hayas hecho ya. Tú lo hiciste por nosotros, Señor. Tú quieres que en agradecimiento por la gracia que tú has tenido para con nosotros, también lo hagamos. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te honren, que confíen en ti, que descansen en ti, que crean en ti y que te obedezcan por agradecimiento a ti. En Cristo Jesús oramos.